que está en internet y a todos los que estamos aquí, recordarles que estamos caminando sobre una serie que hemos titulado cómo descubrir el plan de Dios y su voluntad. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Ese es el nombre de la serie, y ya hemos planteado una primera perla. Habíamos hablado de un pasaje en la palabra de Dios que habla de un mercader. Dice Jesús, hablando del reino de los cielos, dice que el reino de los cielos es como un mercader que un día, ¿qué hizo? Dice que fue a buscar perlas buenas. Y dice que después de que halló esa perla buena, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que él tenía. Y entonces decíamos la importancia que las perlas, o la enseñanza de este pasaje de la Biblia, de las perlas, en que Dios ha puesto tesoros preciosos en su palabra y nos invita a ir a buscar esos tesoros escondidos que tiene la palabra de Dios. Por eso estamos hablando de perlas. Ya bajó la primera perla que habíamos mencionado, tenía que ver con el evento de Pedro, cuando Jesús le dijo a los discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Y decíamos que hubo muchas respuestas. Los discípulos decían: tú eres Elías, la gente dice que tú eres un profeta, la gente dice que eres un gran maestro, diferentes respuestas. Después Jesús cambió la pregunta y dijo: ¿y ustedes qué dicen? Y en ese momento hubo un silencio total, y el único que habló fue Pedro, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente que Pedro hizo esa aclaración, que con absoluta claridad y revelacionalmente definió para quién era Jesús para él, él entonces recibe de Jesús y dice: pues ahora yo declaro que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, que en el mismo instante, primera perla, en el que nosotros vemos a Jesús revelacionalmente, no por el intelecto, sino fruto de una experiencia espiritual, y entendemos quién es, entonces inmediatamente comenzamos a entender nuestra propia identidad. Jesús se revela y comienza a decir: tú eres Pedro, tú eres esto, eres aquello. Vamos entonces a ir hacia la segunda perla. Vamos, y les invito a que vayamos a Mateo capítulo 4, por favor. Vamos a hacernos una pregunta. Vamos a comparar dos pasajes para tratar de entender respuestas respecto de lo que pasó aquí. Mateo capítulo 4, versículo 18. ¿Ya lo tenemos? Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué estaban haciendo estas dos personas? Pescando. Estaban trabajando. Y dice el versículo 19 que Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, les estaba proponiendo una nueva visión de vida, un nuevo proyecto, un nuevo plan, un nuevo propósito para sus vidas. Y en el versículo 20 dice: y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y quiero animarle a que pensemos por un instante: ¿por qué estos hombres que están allí en su trabajo y de pronto viene Jesús, les hace un desafío de esos y abandonan todo? E inmediatamente reaccionan a seguir a Jesús. Eso es algo que no es normal, digámoslo así, según la lógica nuestra. Pero la pregunta es: ¿qué vieron estos dos hombres en Jesús? ¿Por qué, frente a un llamado tan sencillo,
ellos inmediatamente están dispuestos a dejar todo. Ellos no dijeron, Señor, que era seguramente lo más lógico y lo más humano y lo prudente, déjenos orar, déjenos a ver qué es lo que usted nos está planteando, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Déjeme, yo voy y hablo con mi mujer, voy y hablo con mis hijos, déjeme plantear de qué implica todo esto. Y usted me daría 6 meses para pensarlo, me daría 3 meses para pensarlo. ¿Usted pediría cuánto tiempo? ¿Usted diría, en 3 días hablamos? ¿Cierto que no? Sin embargo, ellos reaccionaron de una forma inmediata. ¿Por qué? Sigamos. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. O sea, esos otros 2 que andaban haciendo también. Estaban pescando, aunque en ese momento estaban haciendo mantenimiento de las redes. Las estaban limpiando, estaban haciendo parte de su trabajo. Y a ellos 2, dice, los llamó. Y del versículo 22 dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, o sea, aquí no solo dejaron el trabajo, sino dejaron a un lado el trabajo que hacían con su papá. O sea, ya hay un ingrediente adicional más fuerte. Y entonces, ¿qué hicieron? Dejaron eso y lo siguieron. Entonces volvemos al mismo punto. ¿Qué fue lo que estos hombres vieron que les permitió tomar una decisión de esas? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Jesús está haciendo el mismo llamado? ¿Es eso para nosotros también? ¿Es para el cristiano moderno, para el cristianismo de ahora? ¿O era solo para esa época? ¿O esto es solo para los misioneros? ¿O es esto para todos nosotros, los hijos de Dios? Y lo segundo es, ¿cómo está siendo nuestra reacción frente a la invitación de Jesús de un plan y un propósito? Ahora, vayamos a Lucas capítulo 9, por favor, a más adelante, hacia su derecha en su Biblia. Lucas capítulo 9, vamos a ver otro pasaje distinto y también vamos a preguntarnos qué fue lo que pasó allí. Lucas capítulo 9, versículo 57, en adelante. Yo no había oído antes de Jesús. No, era el primer contacto que tenían. Por eso es que la pregunta es interesante. ¿Qué fue lo que vieron en Jesús? ¿Okay? Porque no se trata del tiempo que uno lleve, porque uno puede llevar 20 años en la vida cristiana sin estar viendo al Señor, sin estar viendo lo que tiene que ver, y puede llevar 2 horas de vida cristiana y comenzar a ver cosas tremendas. ¿De qué depende? Es lo que vamos a estar viendo en función de la segunda perla. Dice en el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, o sea, habla de que iban las personas con Jesús, y le dijo, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. O sea, ¿qué decisión es esa? Ya el tipo estaba todo listo, o sea, no era el mismo de lo que Mateo, esa debió ser la respuesta de los discípulos. No era el mismo de los, Señor, te seguiré a donde tú quieras. Y el Señor le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, o la cabeza. Y le dijo al otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi papá. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida primero de los que están en mi casa. Versículo 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces esta otra posición también nos evalúa. ¿Cómo es nuestra reacción frente al llamado de Dios? Ahora, frente al llamado respecto de su plan y su propósito, porque la pregunta y el seminario que estamos viendo es el plan
y propósito de Dios. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Y por eso, familia, es que estamos siendo invitados para que entendamos cuál es nuestra actitud frente a las cosas de Dios, frente a Jesús, frente a la adoración, frente al ayuno, frente a tener discípulos, frente a estar haciendo, a ser parte del reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra actitud? Y esa actitud está en función de ¿qué? En función de saber quién es Él, qué es lo que estamos viendo del Señor. Y en eso hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay personas que se meten al matrimonio con malas motivaciones y tienen problemas en el matrimonio por eso, porque se metieron al matrimonio con una mala motivación o con una falsa motivación. Y entonces cuando están metidos en el matrimonio, se nos vuelve el matrimonio ¿qué? Un problema. ¿Por qué? Porque tuvimos una mala visión. Vinimos a este país con una visión de pronto equivocada, y hasta ahora podemos estar con una visión equivocada. Famosa historia que siempre decimos: se vino por el sueño americano y de pronto estamos viviendo de la pesadilla americana. La visión de por qué tener hijos, la visión de por qué no tener hijos, motivaciones erradas. Y lo mismo estamos planteando. Cuando el Señor habla de sus planes y sus propósitos, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿De qué depende? Depende de lo que yo realmente esté viendo o lo que no esté viendo. Por eso la segunda perla va encaminada para que nosotros podamos descubrir a lo que Dios quiere que hagamos. Vamos por un instante a Apocalipsis capítulo 5, por favor. En Apocalipsis capítulo 5, buenas noches, sigan. Hay una descripción muy linda. Desde el versículo 11 al versículo 14, solo quiero animarle a que usted más o menos visualice lo que es esto, que era lo que estaba sucediendo en medio de esta circunstancia. O sea, trate de imaginar lo que está pasando en el cielo aquí en este capítulo. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Trate de imaginarse, ver ángeles. ¿Cuántos ángeles? Muchos ángeles alrededor del trono. Y habla de los seres vivientes. ¿Y de qué más? Y de los ancianos. Y su número era, ¿cuánto? Millones de millones. ¿Cuál era el número de millones de millones? De los ángeles. ¿Cuántos eran los ancianos? 24. ¿Ok? Y habla de unos seres vivientes. Versículo 12. Ellos decían a gran voz. ¿Cómo es a gran voz? O sea, con voz fuerte. Decían: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué están haciendo ellos allí? ¿Qué estaban haciendo? Estaban adorando a Jesucristo, adorando al Señor. Y dice: y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Dice: y los 4 seres vivientes, ahí ya dice que los seres vivientes eran 4, decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Yo pregunto, ¿por qué ellos adoraban así? ¿Y en qué se parece esta adoración a la nuestra? ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Será parecido a esto que acabamos de leer? ¿Por qué no? ¿Qué era lo que ellos estaban viendo? ¿Qué era lo que ellos estaban viviendo? Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos, que necesitamos entrar en esa experiencia para poder entender el plan y el propósito de Dios. Porque cuando usted y yo
entramos en una experiencia espiritual como esta, el plan y el propósito de Dios es revelado. Se nos acaban los peros. De aquellos que le dijeron a Jesús: Señor, te seguiré donde tú digas, pero tengo un problema. Mi papá, los negocios, los hijos, la parte económica, el tiempo, muchas cosas. Y usted y yo estamos en lo mismo. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros podamos reaccionar como esos discípulos que el Señor les dijo: síganme? Y ellos lo hicieron. ¿Qué era lo que ellos estaban viendo? Y esa es la experiencia que usted y yo tenemos que trabajar para poder movernos en una respuesta de fe. Estos hombres que vimos en el primer pasaje de Mateo 4, la pregunta es: ¿por qué reaccionaron como reaccionaron? ¿Por qué tuvieron esa respuesta de fe? Porque ellos estaban viendo algo en particular sobrenaturalmente. Ellos estaban teniendo una revelación de Jesucristo. Y usted y yo necesitamos caminar hacia ella, porque si nos quedamos simplemente con un conocimiento de la Biblia intelectual, pues no vamos nunca a ver. Por eso es importante que tomemos el hilo de lo que venimos diciendo en la perla número 1. Cuando manifestamos que Dios creó todo, ¿se acuerdan? Creó todo. ¿Y qué hizo? Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 36. Ya nos estamos introduciendo. Hasta aquí es la introducción de esta noche. Vamos a Romanos capítulo 1 para empezar a ver Romanos 11, versículo 36, para que nosotros podamos ir introduciéndonos a esta bendición. Digámoslo hasta aquí, usted y yo, 11:36. No estamos teniendo una experiencia de adoración, de una experiencia de revelación de Jesucristo, porque no entendemos para qué murió Jesucristo, por qué murió Jesucristo. No estamos viendo revelacionalmente, estamos llenos de información. Sabemos en la memoria que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero no estamos viendo la experiencia de la muerte de Jesucristo en mi vida, que me lleva a mí a tener la experiencia de la resurrección. Yo estoy en mi cabeza con una información religiosa, intelectual: Jesucristo me perdonó mis pecados, pero en la práctica no me estoy sintiendo perdonado. En la cabeza intelectualmente tengo la información que Dios me ama, pero en la práctica no me siento amado ni aceptado. Tengo desconfianzas, tengo temores, no estoy viviendo lo que Jesús ha prometido: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Recuerden lo que hablábamos la vez pasada: todas las máscaras que usted y yo ponemos, máscaras que simplemente lo que tratan es de ocultar ¿qué? Una herida. Las máscaras son maquillaje de las heridas. Y cuando esas heridas no se han sanado, entonces ponemos máscaras, ponemos obstáculos para decir a la gente: no te acerques, déjame quieto, no me hables así, no me hables así. Y lo vivimos con la esposa, lo vivimos con el esposo, con los hijos, lo vivimos entre nosotros, en la gente. Ponemos límites: no me toques. Claro, porque una herida, cuando está sin sanar, ¿qué sucede? Duele, porque apenas no la... Entonces, por eso el dicho de que el dedo malo, donde quiere, topa. O sea, porque claro, cuando está sano, uno se pega con el dedo y no siente, pero cuando hay una herida y hay algo, y uno dice: uy, pero ¿cómo me pego en el dedo? No, siempre nos hemos pegado, solo que por lo que está infectado, eso es lo que hace que genere. Entonces, ¿yo qué trato de hacer? La solución más práctica, ¿cuál es? No me toquen, no me toquen, pero esa no es la solución. ¿Qué hay que hacerle a ese poco de pus en la herida? Hay que romperla y apretarla. ¿Y cuánto duele eso? Pues duele todo, como una uña encarnada, que muchas veces hemos hablado. Entonces,
Veamos ahora Romanos 11:36 para que nosotros vayamos entendiendo qué fue lo que Dios ha definido en su plan, para que vayamos entendiéndolo. Dice así en el versículo 36, porque de Él, ¿qué más? Por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién está hablando? No, está hablando de Dios Papá. De Dios Papá. Dios Padre creó todo. Solo que tomó una decisión en el camino. Vamos a Juan 3:35. Dios creó todo. Dios Padre diseñó el plan. Pero Él tomó una decisión con Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 35. Dice Juan capítulo 3, versículo 35. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué hizo Dios Papá entonces? Que Él creó todo, pero constituyó al Hijo como ¿qué? Como heredero de todo. Y dice aquí en Juan 3:35 que le entregó a su Hijo todo. ¿En dónde? En sus manos. O sea, ¿qué le entregó? Le entregó autoridad. ¿Qué más le entregó? Le entregó poder. ¿Qué más le entregó? Gloria. Le entregó el propósito. Le entregó todo a Jesucristo. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué adorar a Jesucristo? Porque Papá Dios lo declaró a Él único heredero. ¿Heredero de qué? De todo. Miren Juan 13. Ahora, perdón, en ese 3:35 dice que le entregó todo. ¿Cuál fue la razón por la que se le entregó todo? Por amor. Por amor. Ojo a ese detalle. No fue por la fuerza ni por las características distintas, sino una sola razón. Su papá le entregó a Jesucristo, le entregó todo por amor. Y aquí es donde debe ser revelado por el Espíritu Santo. Cuando el médico dice cáncer, usted debe entender por el Espíritu Santo qué tiene en las manos Jesucristo. ¿A quién se le fue entregado el poder para sanidad de esa enfermedad? ¿A quién se le fue entregada la autoridad para reprender ese espíritu de enfermedad? Pero eso tiene que ser revelado a su corazón. Y usted lo tiene que experimentar. Para cuando usted escucha al médico decir cáncer, usted por el espíritu dice no cáncer. Y cuando usted en el espíritu lo habla, ¿qué sucede? El cáncer cede. Pero si yo hago eso simplemente intelectualmente, no pasa nada. Ahí es donde empiezo a orar con la dirección del Espíritu Santo para saber cómo debo orar. Dice, no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu Santo ¿qué hace? Intercede. ¿Cuántas veces nos hemos metido en proyectos nuestros? Hemos metido la cabeza en cosas, hemos tomado decisiones con el dinero, decisiones con el tiempo, decisiones con los hijos, y metemos la cabeza y decimos, yo voy a hacer esto. Si esto no es de Dios, el Señor en el camino me meterá alguna traba. ¿Lo ha escuchado o no? Siempre lo hemos hecho. Y Dios no funciona así. Porque es como si usted dijera, me voy a meter en contravía por la Atlantic, y si no es de Dios, si no es de Dios que me vaya en contramano, entonces que el motor se me apague. Y entonces como no se me apagó el motor, entonces era de Dios que me metiera en contramano. ¿Usted y yo haríamos una cosa absurda como esa? No, pero sí hacemos lo peor, que es el ejemplo que acabo de hacer.
Pero no tomamos el tiempo para orar, para pedir dirección, para pedir, Señor, ¿es el propósito del plan comprar esta casa? Para revisar motivos, razones, cómo se va a hacer, qué dirección se está pidiendo. Y por eso es que nos metemos en tantos problemas. Respecto del noviazgo, respecto de matrimonio. Metemos la cabeza, no seguimos la dirección del Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde no vemos lo que Dios tiene para nosotros. Veamos ahora Juan capítulo 13, versículo 3. Dice, sabiendo Jesús, ¿qué cosa? Que el Padre le había dado todo. Que Papá Dios le había entregado ¿qué? Todas las cosas en sus manos. Luego Jesús era consciente de lo que Papá había hecho con él. Claro que sí. Juan 13, 3. Dice que había salido de Dios, él sabía que él había salido de Dios y sabía que a Dios él iba a regresar. O sea, Jesús era absolutamente consciente de esa decisión que Dios Papá había tomado. Vamos ahora a Juan capítulo 1, ahí más hacia atrás, para seguir entendiendo. Juan capítulo 1, uno de los pasajes que a veces que no entendemos, nos cuesta trabajo entender. Acuérdense lo que estamos haciendo, lo del mercader. Estamos buceando en la Biblia, nos estamos profundizando. Espero que estén tomando nota. Dice en el versículo 1, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, dice, Jesús en el principio era el Verbo. ¿De quién está hablando allí? De Jesús. ¿De cuál principio está hablando? Desde antes de la creación. Ese es el principio. Lo que es importante entender es que para Dios, por ejemplo, en términos de tiempo, Dios no está sujeto al tiempo. En otras palabras, para Dios el tiempo no existe. Y es una forma de decir en el principio, antes que el mundo fuese, ¿qué dice allí? Era el Verbo. ¿Y está con minúscula o con mayúscula? Con mayúscula. Después dice, y el Verbo era con Dios, pasado, y el Verbo era Dios. Ahí está hablando de quién? De Jesús. Por eso es importante que comprendamos que Jesús no nació con la Virgen María. ¿Cómo es eso? Jesús no nació con la Virgen María. Porque Jesús ya existía antes con el Padre y con el Espíritu Santo. Porque un Dios no tiene nacimiento. Un Dios no puede nacer. Porque si un Dios nace, no puede ser Dios. Un Dios no puede tener un papá ni una mamá. Por eso en Génesis usted lee y dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos, ¿quiénes son ese hagamos? Es el Padre que está hablando en plural y está diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen. Es tremendo eso. ¿Ok? Entonces, aquí aparece Jesús, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Es muy importante que usted entienda. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con la Virgen María? Con la Virgen María vino al mundo el Hijo de Dios hecho hombre, que es distinto. Ya despojado de toda... No, él tenía la divinidad, porque Jesús siempre fue divino. Pero ya despojado de todo lo que él en la eternidad, como hijo de Dios y como heredero de todo, ya entonces él viene a estar sujeto al tiempo y al espacio. Viene a estar en el feto, en el vientre de una mujer y a estar como feto. A estar sujeto al frío, al calor, al hambre. Él se despojó de ser
todo lo que significaba los privilegios de ser Dios para tomar forma humana. ¿Para qué? El propósito, ¿por qué lo hizo? Para que Él viniera y tomando forma de hombre, subiera a la cruz para morir por usted y por mí. Por eso, la Virgen María no es la madre de Dios. Ojo con eso. Jesús es, perdón, la Virgen es la madre de Jesús hecho hombre. Pero no es la madre de Dios, porque Dios no tiene mamá. También vino a cumplir el propósito, como estamos hablando del propósito, vino a cumplir un propósito que fue dar una promesa dada en la caída del hombre. Exactamente, viene dentro de ese plan. Pero antes de la caída del hombre, es necesario entender esto para poder saber desde dónde comienza todo, desde dónde comenzó todo. Desde el mismo instante en que Papá Dios le dice a Jesús: tú eres el heredero de todo, te entrego todo en tus manos. Eso es muy importante. Vamos a verlo porque ahorita hay un pasaje que define claramente lo que tenemos que hacer, que lo vamos a ver ahorita. Bien, versículo 3, ya lo leímos. 2, el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es ese Él? Ese ya es Jesús. ¿Quién las hizo? Papá Dios. Pero fueron hechas ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Qué más dice? Sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho ha sido hecho. O sea, plan y propósito de Jesucristo, todo. Por eso Jesucristo dice que Él es el principio, y por eso Él dice: yo mismo soy el fin. Por eso usted y yo no nos podemos quedar con un Jesucristo simplemente maestro, bueno, maestro de moral. No. Usted no puede en su corazón quedarse con un Jesucristo buena gente, no. Usted tiene que entender que Jesucristo era o es el Hijo del Dios viviente, y que murió en la cruz del Calvario y fue destrozado en la cruz por mí. Punto. No puede usted relacionarse con, no, sí, Jesucristo, el maestro. Y hay muchas religiones que tienen a Jesucristo como un maestro más. ¿Cómo tenemos a nosotros a Pablo en el cristianismo? Como un maestro, como un hombre clave dentro del cristianismo, pero Pablo no es Dios, no es al que adoramos. ¿A quién adoramos? Está claro que es a Jesucristo. Bien, vamos ahora a Colosenses capítulo 1, para que sigamos entendiendo las decisiones que Dios está tomando. Dios está tomando decisiones. Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Estamos comiendo comida sólida. Estamos dejando el tetero. ¿Ok? Estamos comenzando a comer comida sólida. Espero que no nos dé diarrea. Pero es posible. Tranquilo, no pasa nada. Los niños, cuando se les va cambiando la dieta, es posible que les da diarrea, está bien. ¿Okay? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Vaya despacio ahí, por favor. Dice: Jesucristo es la foto, ¿o no? La foto, la imagen del Dios invisible. Subraya la palabra que viene: primogénito. ¿Qué es un primogénito? Primer hijo. Hubo un momento en que Papá Dios tenía ¿cuántos hijos? Uno. ¿Quién era ese hijo? Jesucristo. Y estando así, ¿qué hizo Papá Dios?
Le entregó la herencia. La herencia la puede dar alguien en vida o después de muerto, por medio de un testamento. Dios Padre, estando en vida, pues claro, pues él no se muere, pero digamos, estando en ejercicio, ¿qué decisión tomó? Le entregó a su hijo unigénito, una herencia. Bueno, pero aquí dice primogénito. ¿Qué significa primogénito? O sea, ¿qué implica el primero? No, señor. Si es el mayor, ¿qué implica? Que hay hermanos, que ya hay otros. ¿Y quiénes son esos otros? Va bajando la segunda perla. Póngale cuidado. Porque aquí el detalle es: le entregaron al hermano mayor la herencia. Y entonces yo como hermano menor, ¿qué? Vamos a ver. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo entender cuando nos enseñan que todo lo que es verdad para Jesucristo es verdad para ti y para mí? Sin embargo, tenemos la tendencia a creer que no. Que nosotros somos ¿qué? Que nosotros somos hijos de Dios de una categoría diferente a la de Jesucristo. Y el Espíritu Santo deberá convencerte en el nombre de Jesús, en esta segunda perla, que no eres de segunda categoría. Porque cuando vives, piensas que eres hijo de segunda categoría, así hablas, así te relacionas, así serás de segunda categoría. Salvo que por el Espíritu, como estos hombres, cuando Jesús les dijo: dejen eso y caminen conmigo, ellos entendieron algo revelacionalmente. Ellos entendieron que el que le estaba diciendo no era de segunda categoría. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Mírenlo en buena onda, porque no me malinterpreten esto. A mí una vez un paulino me decía: líder, yo no entiendo cómo ustedes pueden ser misioneros. No, yo no puedo entender. Le dije: pues mira, ¿sabes qué? Sinceramente, el que no puede entender es... Yo soy el que no entiendo. ¿Usted por qué no es misionero? Sí, me miró con esa como así. Le dije: piénselo, papito. Porque si Dios ha podido con nosotros, no puede contigo. Más bien es al contrario. Yo no entiendo por qué ustedes, después de ver lo que han visto, les da miedo y temor ser misioneros. ¿Por qué hay miedo y temor? Porque no hay revelación. Porque cuando a usted se le revela este Cristo que estamos viendo acá, uno dice: wow, este no está jugando conmigo. Porque aquí hay promesas y quiero que usted vaya visualizando eso. Quizás esto le permita a usted entender por qué levantar las manos y adorar al Señor. Y se nos quiten las taras de huir de la adoración, de huir de la presencia de Dios, de estar buscando todas las disculpas tontas, y el diablo feliz. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que usted y yo ¿qué? Adoremos, porque dice la palabra de Dios que el Señor anda buscando perlas. ¿Cuáles son las perlas que anda buscando? Adoradores, pero en espíritu y en verdad. Eso es lo que anda buscando el Señor. Y yo que soy, y usted y yo, ¿qué andamos haciendo? Escondiéndonos. Ah, a mí no me gusta la adoración. Ay, no, a mí no me... Es que la música, es que... bobadas que uno anda hablando. Cuando lo que tiene que ver es ¿qué oyeron de esos 4 discípulos o estas 4 personas cuando Jesús les dijo: sígueme? ¿Por qué cuando habló Jesús esas vidas fueron impactadas? ¿Saben por qué? Porque es posible que hasta ahora, usted y a mí, nosotros no hayamos escuchado la voz de Dios, la voz de Jesús. Yo, por ejemplo, tengo la certeza, después de 33 años, que a mí me habló Jesús cuando me dijo: te quiero de tiempo completo.
Ahora, si no, yo no tuviera esa certeza, ¿qué pasaría? Resulta que yo estaría diciendo ahorita, no, es que a mí me metió tiempo completo fue Néstor Chamorro. ¿Y dónde está Néstor Chamorro? Se murió. ¿Y cómo hago para reclamarle a Néstor Chamorro? O podría yo decir, el líder de la época me agarró y me presionó y me metió ahí y me puso un revólver en la cabeza y me dijo, ¿misionero o le pego un tiro? Entonces yo que dije, misionero. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Yo les digo, yo tengo bien claro, revelado por el Espíritu Santo, que a mí Dios habló a mi corazón y me dijo, Manuelito, el matrimonio con Ana Lucía hasta lo último. Y yo no tengo excusa. Ahora, pongo las manos en la Biblia. Mañana yo me puedo inventar una disculpa y divorciarme. Mañana puedo inventar una disculpa y decirles que Ana Lucía A, B, C, E, todas las cosas que usted quiera. Pero yo les digo, yo sé que a mí fue Dios el que me llamó a servirle a Dios. Cuando la Biblia dice que el llamado es irrevocable, es que no hay para echar para atrás, no es posible. ¿Y quién lo definió? Del versículo 15, ¿qué dice? Colosenses 1:15, ¿qué dice? Él es la foto de mi papá, invisible. ¿El qué? Primogénito. Pregunto, ¿ser que Jesús sea primogénito es buena noticia para usted? ¿Por qué es buena noticia? Porque usted y yo nos están dando entrada al cuento, porque ya hay hermanos de Jesús, luego hay otros hijos de Dios Padre. Siga leyendo. Porque en Jesucristo, en Él, el 16, fueron creadas todas las cosas, de las que están en el cielo y las que están en la tierra. Por favor, reciba revelacionalmente qué significa eso. Que Jesucristo, el Hijo de Dios revelado, tiene poder, autoridad sobre todo lo que está en el cielo y está en la tierra. Y cuando usted ora y cuando usted tiene comunión con Él, usted y yo tenemos acceso ¿a qué? Ojo, por favor. ¿Por qué entonces sentirnos que no tenemos poder, que estamos desanimados, que es difícil, que no se puede? Es por eso. Porque no estamos viendo al verdadero. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el resucitado. Eres el Hijo del Dios no agonizante. Hay muchos cristianos que se quedaron viendo a Jesús agonizando en la cruz. Pedro, Jesucristo no había subido a la cruz, pero él estaba diciendo, tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿Sabe qué significa viviente? Resucitado. Y otro chiquito, mamá. Estamos, versículo 16. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Potestades. ¿Qué son potestades? Ya hablaremos de Satanás. Tranquilos. ¿Por qué a la mayoría de los cristianos cuando se menciona el diablo o se menciona un espíritu, ¿a qué les agarra? Diarrea. ¡Ay, qué temor! ¡Ay, qué susto! ¡Ay! Cuando el que tiene que temblar es Él. Pero ¿y por qué no tiembla? Porque no hemos tenido revelación. Sabemos cosas de memoria, hemos leído la Biblia años, pero no la vivimos. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está invitando a que hagamos. Versículo 17. Él es antes de todas las cosas, Jesucristo, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para que qué? Para que todo tenga ¿qué? ¿Quién tenga la preeminencia? Jesucristo. ¿Qué es preeminencia? Él está sobre toda autoridad. Él es el más grande, es el más poderoso. A Él se le tiene que dar
toda la gloria y la honra. Por eso la adoración va en función de ¿qué? De adorar a Jesucristo. ¿A quién hay que darle toda la preeminencia? ¿Al Padre o a Jesús? A Jesucristo. No significa que usted y yo no podamos darle palabras de preeminencia a Dios Padre. Pero el plan de Dios es désenla a Jesús. Ahora, ¿por qué entonces aparece el primogénito? Porque Dios después toma otra decisión, que será la tercera perla, que después veremos. Pero ahora vayamos aterrizando para que entendamos. A esta perla tiene dos partes. ¿Cuál es la primera? Jesucristo es constituido como heredero de todo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué es una herencia? Acto mediante el cual una persona transmite en vida o después de muerto a otra todos sus bienes. Apunte esas tres cosas. Transmite todos sus bienes, todos sus derechos y todas sus responsabilidades. Hemos dicho en algunas oportunidades que hemos hablado de la herencia, que cuando usted y a mí nos dan una herencia, ¿cuál es la pregunta inmadura? ¿Cuánto es? ¿Cuál es la pregunta madura? ¿Qué hay que hacer con esa herencia? ¿Qué dijo el testador que hay que hacer con la herencia? Esa es la pregunta madura. Y la Biblia dice que Jesucristo fue constituido heredero de todo. Luego Dios Padre le entregó a Jesucristo, ¿qué cosas? Responsabilidad, 2, derechos y 3, los bienes. Ahora, en la definición en el mundo jurídico, dice que se entrega su patrimonio. ¿Usted sabe cuál es el patrimonio de Papá Dios? Piense, ¿cuál es el patrimonio de Papá Dios? Eso fue lo que Papá Dios le entregó a Jesucristo. Y seguimos insistiendo en esto, porque en la tercera perla Dios hace lo más absurdo del mundo. Y le hago el adelanto. Lo metió a usted y me metió a mí como parte de esa herencia. Por eso es importante entender eso. Porque si no seremos como el cieguito ese que les conté, desesperado porque nadie le daba limosna. Al fin vio que alguien estaba por allí y le dijo: por favor, dígame, ¿por qué la gente no me da limosna? Le dijo: pero papá, si usted está sentado en una silla de oro, ¿qué quiere? Y así somos nosotros. No sabemos la riqueza que está en nosotros por Jesucristo. Y esa riqueza está, ese tesoro está, y lo que tenemos que empezar es a poner, a sacar y a trabajar esa riqueza, en vez de estar mendigando amor, cariño, y mendigando lo que no tenemos que mendigar. Por eso esta primera parte es que Dios le entrega. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? Versículo 18. Y vamos terminando para que oremos ahora en función de esto. Versículo 18. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo. Jesús, el Hijo de Dios, debe tener ¿qué? Al final del versículo, que Él debe tener la ¿qué? La preeminencia. Es el privilegio o ventaja de alguien que es superior a todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor de todos. Y miren el 20. Tremendo el 20. Dice: por medio de Jesús, el Hijo de Dios, Dios define un propósito doble. A ver, díganme cuál es. 1. Reconciliar ¿qué? Todas las cosas, todas las relaciones, todo lo que el mundo es, todo lo que tiene que ver con su vida y mi vida.
debe ser reconciliado, versículo 20, por medio de Jesucristo reconciliar consigo, o sea, ¿con quién? Con Jesús y a su vez ¿con quién? Con el Padre. Todo lo que está fuera de orden debe ser reconciliado. ¿Qué significa reconciliación? Versículo 20. Las que están en la tierra como en el cielo, haciendo la paz. ¿Mediante qué? La sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir llevando el hilo de esto para que no nos perdamos? Pero para que usted durante esta semana se vaya entonando al propósito y al plan de Dios, porque aquí estamos viendo las decisiones y los pasos que está dando Dios Padre, y en este punto a nivel de Jesucristo. ¿Qué está haciendo con Jesucristo? Si nosotros no entendemos esto, va a ser muy difícil recibir revelacionalmente la convicción de que usted y yo somos también hijos de Dios, llamados a vivir las riquezas en Cristo Jesús. Hay una ley que dice que si usted le dan una herencia, usted la puede rechazar. Jaimito, ¿qué dice? No, son irrenunciables. Las herencias son irrenunciables. Aunque hay métodos jurídicos Se pueden ceder. para cederlos, pero usted tiene que hacer un acto obligatorio de recibirlas. Y una vez que la recibe, la cede. Es muy distinto. Usted no puede decir, no, yo no quiero nada de eso, pásenselo a los demás. Y acuérdese, usted puede recibir una herencia a puras deudas. ¿O no? Porque reciben la herencia todo el patrimonio. Entonces, claro, usted podría decir, no, a mí no me conviene esa herencia, yo no recibo. Recibo. Ojo, ¿sabían eso o no? Usted no puede renunciar a una herencia. La pregunta para que oremos: ¿no estamos en la práctica renunciando a la herencia que tenemos? De la forma como estamos viviendo, con nuestro lenguaje, nuestras reacciones, nuestra mentalidad, con nuestra necedad. Estamos. Todo lo que Dios tiene, y el Señor está allí listo, porque Jesucristo le fue entregado todo del Padre. Todo. Y Jesús está allí listo para cumplir el propósito del Padre, que lo seguiremos viendo. ¿Para qué le entregó Papá Dios a Jesucristo el poder y la autoridad de todo? ¿Ustedes se han visto qué hace el hermano mayor en una familia? Teóricamente, ¿qué es lo que el hermano mayor o la hermana mayor tratan de hacer? ¿Qué es lo que hacen? Proteger a sus hermanos. Y cuando falta el papá o falta la mamá, ¿qué es lo que el hermano mayor trata de hacer? Asumen la responsabilidad. Y hay casos en donde lo único que el hermano mayor no hace es tener sexo con su mamá, pero el resto oficia como si fuera el papá. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la función del hermano mayor Jesucristo? ¿Cuidar qué? ¿La herencia? Estos hermanos menores me la van a gastar. ¿Qué es lo que quiere? Entregarla. Quiere que usted y yo disfrutemos de la herencia. ¿Sabe cuál es el problema? Es que usted y yo lo que queremos es la herencia. Cuando el plan de Dios es, no, usted, la herencia es suya, pero hay un mayordomo llamado Jesucristo que yo le entregué todo para que Él la administre. Ese es su seguro de vida. Porque si yo se la entrego a usted, no la paga. ¿Sabía usted eso?
La pregunta es, ¿por qué levantarse temprano a las 5:30 de la mañana? Por decir una hora. Dígame, porque hay que ir a trabajar. ¿Qué motivación se puede llevar usted esta noche de lo que hoy ha aprendido para decir, vale la pena levantarme temprano? A ver. Recibir revelación. ¿Para qué? Recibir revelación. Para recibir revelación acerca de qué. De la herencia que hay para quién. Para mí. ¿En cabeza de quién? Pregunto, ¿valdrá la pena? Siga durmiendo. No sé. No sé. Yo no quiero seguir durmiendo, aunque a esa hora la cobijita es muy rica. Yo no quiero. ¿Por qué? Porque quiero más y más de Él, su presencia y sus riquezas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, Él no se las roba, pero no las disfrutas. ¿Qué le pasó al hijo mayor del hijo pródigo? Él nunca disfrutó. Y papá le dijo, pero mijo, si usted todo lo que es mío es suyo. Pero es que usted nunca me dio un cabrito, pero si usted nunca lo agarró, mijo. Se puso a ver las pequeñeces. La pregunta es, ¿por qué no agarró el cabrito? ¿Por qué cuando oyó música se puso envidioso? Y dijo, de manera que yo aquí tantos años te sirvo. Miren lo tremendo. Todos los años sirviendo. No estaba vagando. Después le dijo, nunca te he desobedecido jamás. ¡Qué tremendo! Pero nunca había disfrutado nada. Y apenas oye música y oye que esa música es ¿para quién? Para el bandido que estuvo, se largó, se llevó parte de la herencia, la malgastó, se tiró la vida y volvió todo. Ay, papi, aquí estoy otra vez. ¿Qué hizo papá? Dio 3 órdenes. 1, pónganle anillo, realeza. 2, Volvió del pecado. pónganle ropa. 3, pónganle sandalia. Esas son las riquezas. Después vamos a ver qué significa. ¿1 qué es? Anillo. 2, ¿qué significa vestidura? 3, ¿qué significa sandalia? Y esa era la bronca del hermano mayor. ¿Por qué a él sí le da y por qué a mí no me da? A él sí le daba también, pero no veía. No lo disfrutó. La envidia. No tenía anillo, no tenía vestido, no tenía calzado y no había música de gozo y alegría. Por eso la cara toda hora. Y cuando vino el hermano, entonces la cara peor. Y por eso es que usted y yo estamos así en el trabajo, en nuestras relaciones, con unas caras de gato envenenado. ¿Usted ha visto la cara de un gato envenenado? Solo imagínense cuando un gatico se come un ratón podrido. Eso es terrible. Y de pronto es eso, porque nuestro corazón está envenenado con tristeza, está envenenado con competencia, está envenenado con tantas cosas bobas o cosas muy complicadas. Pero ahí está un Cristo por el Espíritu Santo que quiere algo diferente contigo. Vamos a orar estos minuticos que nos quedan. 30 minuticos tenemos aquí por delante para que podamos digerir esto que estamos viendo, de poder entender que esa es la herencia que ha sido puesta en Jesucristo y que ya en un momento Jesús fue unigénito y Dios toma la decisión y dice: no, ahora hay más hijos, ahora usted va a ser el primogénito y a usted le voy a entregar toda la herencia para bendecir a sus hermanos mayores y que usted se atreva a vivir de manera distinta. ¿De quién depende? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.